Muy buenas tardes, cuando son las 12:30 de la tarde, una emisión más del informativo del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Se disparó el COVID en Colombia, estamos ante una segunda oleada del brote y ha llegado Colombia al pico de contagiados en el país. Y entonces vienen y se toman nuevas medidas. Vamos a hablar del caso de Bogotá especialmente con la alcaldesa Claudia López, quien impone la medida de pico y placa. Sin embargo, hay sectores desde la salud que dicen hay que cerrar nuevamente el aeropuerto, hay que nuevamente enviar a la cuarentena. Sin embargo, sectores del comercio, por ejemplo, FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, están diciendo que se tiene que ser más laxo en la medida, más flexible en la medida. En fin, la vida o la bolsa, como dice el viejo adagio, la vida o la bolsa. El caso es que Colombia se convierta hoy en el tercer país con el mayor número de contagios en América Latina. No hay nada que aplaudir, en mi opinión, no hay nada que agradecer para quienes dicen gracias, gobierno de Iván Duque, porque hemos conseguido las vacunas, llegamos tarde a las vacunas, en fin. Pero dejemos quiero que sean los especialistas los que hablan del tema. Por eso nos acompaña en el mediodía de hoy la doctora Elizabeth Beltrán. La doctora Elizabeth Beltrán es ni más ni menos, es la secretaria del Colegio Médico de Bogotá y es especialista en salud pública. En este momento le doy las buenas tardes. Disculpe, no escucho. Aló, no escucho. Qué pena, no escuché la pregunta. Doctora Elizabeth, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me toca hablar un poco duro porque está en un centro comercial. Doctora Elizabeth, ¿cuál es el diagnóstico en este momento de la ciudad de Bogotá frente al COVID-19? Buenas, Holman Morris. Sí, mire, en Bogotá pues estamos nuevamente en riesgo alto de contaminación, dado que es algo que es común a muchas ciudades del mundo y a muchos países, pero Bogotá nuevamente las cifras muestran que van creciendo tanto la contaminación como los muertos. La situación se va poniendo crítica en Bogotá. Doctora Elizabeth, estamos tratando de cuadrar en ese momento su cámara, su celular. Sonido porque yo no escucho casi. No tengo audífono. ¿Qué es lo más grave en este momento de la situación, doctora Elizabeth? Bueno, lo más grave termina siendo el impacto, por supuesto, en las muertes que nos puedan generar la contaminación que se está ampliando en este momento. Pero más grave que eso desde el punto de vista social es cómo la parte de salud pública y las medidas que toma el gobierno como responsable de la salud de los colectivos y de este tipo de medidas han sido erráticas, empezando con la ampliación que se le dio a la apertura en aeropuertos sin las pruebas positivas. Fíjese que hoy en el mundo inclusive cerraron aeropuertos, cerrando la entrada de lo que proviene de Londres por la contaminación alta que hay del nuevo virus. Entonces, es grave la situación, pero más grave es que de pronto la salud, las medidas desde el gobierno nacional y las medidas desde el gobierno distrital llegan demoradas. Por ahora se empezaron ya a hacer unas medidas importantes, pero realmente no se hizo un trabajo de concientización. Muy bien, doctora Elizabeth. ¿Cuáles son las recomendaciones que está haciendo el Colegio Médico de Bogotá a la alcaldesa Claudia López? ¿Qué medidas urgentes tiene que tomar Bogotá en este momento, doctora? Bueno, realmente la concientización a la ciudadanía son 4 cosas a nivel mundial. La OMS habla de 4 puntos importantes. Uno es el tapabocas, indiscutiblemente. El segundo, el lavado de manos.
El tercero es el aislamiento, que implica mantener las distancias que recomienda la OMS. Y el cuarto es tener una buena ventilación. Pero en términos generales eso es como la teoría. Para llevarlo a la práctica, digamos, se requiere tomar las medidas en los aeropuertos, de tomar las pruebas para que se pueda aislar y tener en cuarentena a las personas que salgan positivas, cosa que sugirió, digamos, que causó rechazo desde el Ministerio de Salud, y uno no entendería cómo. Pero digamos que esas ya son medidas más prácticas. Y la otra, hacer campañas de concientización de estos 4 puntos. Las medidas de pico y cédula podrían ser y podrían no ser. Es más el cuidado de la gente, es más la concientización de la gente. Pero cuando se llega solo con la multa, no es la forma de llegarle a la ciudadanía, sino con concientización del por qué y para qué. Doctora Elizabeth, pero por ejemplo, otro tipo de medidas en la ciudad de Bogotá. Hoy está la medida del pico y placa. Transmilenio, vimos ayer en las redes sociales, circularon imágenes de un Transmilenio atiborrado, donde viaja especialmente sectores populares, trabajadores, que son los que se están contagiando en este momento en la ciudad de Bogotá. ¿Esas normas alcanzan para prevenir el COVID en la ciudad de Bogotá? Claro, realmente, mire, el punto del aislamiento, con esas atiborraciones que hay en Transmilenio, justamente con la gente, con la mayoría de gente que tiene que conseguir su día a día, requería unas medidas distintas. Requería, por ejemplo, tener más servicios, activar muchos más buses, de pronto implementar más rutas, porque la gente requiere desplazarse, la gente sí requiere desplazarse, pero el Estado o digamos Bogotá debería darle las garantías de que pueda hacerlo de manera ordenada y una que no tenga tanto riesgo en la contaminación, tener lo de lavado de manos, tener la supervisión del tapabocas, tener la desinfección, pero sobre todo tener más buses para que la gente pudiera movilizarse, porque es que les queda muy fácil decir no se movilicen, pero tampoco lo social, cómo hace la gente para el día a día estar en su rebusque. Es que esa es la parte más compleja, que sí se podía hacer de manera, con una planeación adecuada. Entonces, ¿qué se requiere ahorita? Bueno, facilitarle a la gente el cómo, porque sabemos cuál es el qué. El qué es que necesitamos aislamiento, pero el cómo, facilítelo, porque no se lo pueden dejar en la casa a la gente sin tener cómo buscar su manera de sustento en la cotidianidad. ¿Qué sugiere el Colegio Médico de Bogotá para ese cómo, doctora Elizabeth? De manera urgente, implementar medidas de concientización, de pedagogía, para decirle a la gente que entienda unas medidas que hay que tomar, que son necesarias, porque hay que evitar las aglomeraciones, o sea, hay que evitarlas. Pero en ese que hay que evitarlas, hay que también darle soluciones a la gente. Una de esas es que la gente lo pueda concientizar. Por supuesto que sí se tienen que tomar medidas para que no haya las aglomeraciones. Y parte de esas medidas de las aglomeraciones, pues es el pico y cédula. Pico, están alcanzando las UCI en la ciudad de Bogotá. Bueno, realmente en este momento no tengo la actualización a hoy de cómo están las cifras, pero de todas maneras sí estamos en aumento. Ha sido creciente desde hace más o menos unos 12 días. La cantidad de personas contaminadas, también se están haciendo más pruebas y también estamos ya en un nivel de UCI, no tengo la cifra exacta hoy, pero estamos en un nivel de ocupación de camas de UCI alto, que ya está bordeando el 70%, lo cual implica que podríamos llegar a una situación ya crítica. Y la única forma de evitar eso, obviamente, es con estas 4 medidas, pero sobre todo evitando aglomeraciones, que eso sí toca a nivel de la alcaldesa. A UCIs. Es más, y lo perverso es que muchos pacientes COVID murieron en sus casas y solamente nos dimos cuenta que habían muerto por COVID
cuando se les hizo la autopsia. Es que ni siquiera llegaron a una unidad de cuidados intensivos. ¿En qué momento puede estar Bogotá colapsando, doctora Elizabeth? Pues una cifra que pudiera ser, pero esto digamos que en este momento no es tan en consenso, pero que una cifra que podría darnos un nivel de alerta grave para que se buscara cómo nos apoyáramos en otras UCIs o en otras ciudades, podría ser un 85-90% de ocupación, porque ya eso hay que dejar también las camas libres para las patologías normales que se pueden estar presentando. Entonces, esos niveles ya terminan siendo bastante altos y críticos en la ciudad de Bogotá. Sí, y eso, lo más grave es que, exceptuando medios como usted, Holman Morris, los demás medios tratan de callar la situación crítica de la gente que ha muerto en la casa sin tener acceso a una unidad de cuidado intensivo. Uno no se explicaría cómo, siendo eso un derecho después de la ley estatutaria, el derecho a la salud, la gente no puede llegar realmente a tener esa oportunidad de un tratamiento como se exige en los estándares internacionales. Me recuerda, doctora Elizabeth, ¿cuál es el número en este momento de ocupación de UCIs en la ciudad de Bogotá? ¿Lo tiene presente, doctora Elizabeth? No, en este momento no lo tengo presente. Pues, no lo tengo actualizado, no revisé los datos hoy, pero de todas maneras la parte crítica estaría entre 85 y 90%. Eso ya nos pone en una alerta, o sea, de prender todas las alarmas. Cuando usted dice, doctora Elizabeth, prender todas las alarmas, ¿a qué se refiere? A que se tenga el plan B para poder atender a los pacientes que lo requieran. Si nosotros no damos abasto, tenemos que generar una red de apoyo de las otras UCIs. Se tiene entendido que las UCIs privadas, cuando se está en estas situaciones críticas, están al servicio, independiente del pago y de las EPS, está al servicio de la comunidad. Pero si no dan abasto, hay que tener extensiones en los otros hospitales de tercer nivel del departamento o lo que está el año que no estén tan críticos como Bogotá. Esa sería una situación. Lo importante es poderle brindar a la gente la oportunidad de tener una UCI, de estar en una UCI si lo requiere. Doctora Elizabeth, el gremio de comerciantes de la ciudad de Bogotá y para el país está diciendo no está de acuerdo con la medida de pico y placa. Entonces aquí volvemos al dilema, o la bolsa o la vida, la economía o la vida. ¿Cuál es la posición del Colegio de Médicos de Bogotá? Indudablemente somos gremio médico y nuestro lema, por supuesto, es la vida. O sea, entre la vida y la economía, la vida. Pero uno entiende que sí, como el Estado no ha querido asumir la responsabilidad, por lo menos, de una renta básica, de realmente de cubrirle las necesidades básicas a las familias más pobres, entonces cuando se le deja en la casa encerrado con una cuarentena muy estricta, sin tener cómo comer para que subsista, entonces también la vida se ve involucrada allá en el sitio que está encerrado. Entonces, por eso lo que de alguna manera se propone es que se encuentren soluciones. La mejor solución sería que el Estado pudiera asumir el sustento que quedara en cuarentena. Pero eso en nuestra realidad ha sido imposible por las voluntades políticas de este gobierno, del actual gobierno del país, no porque no se tengan los recursos, sino porque aquí de todas maneras la corrupción y digamos quienes están tomando esas decisiones no ha permitido que se hubiera podido avanzar en soluciones sociales y económicas para que se pudiera determinar una cuarentena. Entonces uno sabe que ni un extremo ni el otro. Si uno dice no, declárese la cuarentena ya, y entonces la gente se va a morir dentro de las casas por hambre, o sea, habría que mirarlo. Entonces es concientizar, pero sí indiscutiblemente hay que eliminar la posibilidad de que haya la contaminación cuando hay muchísima gente, pero
hay que también permitirle a la gente de alguna manera que pueda hacerlo. ¿Cómo es de alguna manera? La concientización, o sea, la medida de pico y cédula, a uno no le gusta la medida de pico y cédula, pero la medida de pico y cédula algo ayuda, pero es que no es lo único, se debe complementar con pedagogía, pero con soluciones económicas. Yo le comento que a mi casa, yo soy médica pensionada ya, y a mi casa me llegó un mercado en la época, un solo mercado. O sea, uno dice, ¿qué está pasando con esas soluciones? Y un mercado no le va a ayudar a la gente para nada, pero por lo menos es ese tipo de soluciones, sí lo pueden hacer, pero esto, digamos que no tiene ni una planeación, ni pimiento, lo único que la gente a veces piensa es en cumplir algo como una meta, pero no piensa en el cómo realmente se le soluciona el problema a toda esa gran cantidad de bogotanos que cada vez se están pauperizando y que no tienen los medios. Es que más del 50% no tiene unos ingresos fijos y le toca en el día a día. Es una situación difícil, pero no imposible. Se necesita voluntad política y se necesita una mejor planeación, una mejor coordinación. Doctora Elizabeth, sabemos que tiene múltiples compromisos. Antes de despedirla, porque también tenemos otros invitados, quiero preguntarle, usted ha hablado aquí que se necesita básicamente voluntad política, gobernantes que le hagan caso a la ciencia, más a la ciencia que a la economía en este caso, sabiendo que Bogotá tiene uno de los presupuestos más importantes de América Latina, pero si revisamos el plan de desarrollo de Claudia López, el 49% se destina hoy a movilidad. Eso es igual a hacer troncales de Transmilenio, dejando de lado la política social, es decir, esa ayuda económica que están pidiendo los sectores populares para vivir, sobrepasar la pandemia y no tenerse que exponer y salir a tomar un Transmilenio que viene siendo el gran vector de contagio en la ciudad de Bogotá. Doctora Elizabeth, el manejo de Claudia López a esta pandemia en la ciudad de Bogotá, su análisis. Sí, realmente se pierde un poquito la comunicación, pero mire, realmente el manejo que se le da que desear. Uno no sabe si, digamos que o no tiene la visión o no tiene los asesores, pero hay un sentido como Bogotá sí tiene la gente que tiene ese conocimiento. Aquí existen muchos académicos, existe la Asociación Colombiana de Salud Pública, tenemos mucha gente que tiene el conocimiento de cómo llegarle desde la parte de economía y la parte social, inclusive desde la parte de sistemas para poder ubicar realmente al que lo requiere. Sí lo tiene, pero eso no se hizo en Bogotá. Entonces, sí ha habido muchas falencias, pero bueno, hacia atrás uno dice, la historia tendrá que juzgarlo, habrá que mirarlo, pero de aquí en adelante estamos en otra situación crítica, se necesita retomar y cambiar, es decir, cuando las cosas y los resultados no nos dan, no están favoreciendo a la gente, hay que hacer un cambio. Y en este momento es hacia adelante que se debe hacer el cambio. Hay que mirar cómo se le llega a Bogotá, si ya no lo hace el Estado, porque tenemos un Estado bastante deficiente en eso y corrupto, por lo menos Bogotá debiera encontrar la manera de poderle llegar a la gente con una solución a sus necesidades básicas, económicas, para que se pudiera quedar en la casa, porque esa sería la solución ideal, Y entonces la invitación es al gobierno de la alcaldesa Claudia López que se pueda trabajar con la academia, con los conocimientos sobre salud pública, pero también con la parte de economías para que se pudiera decretar obviamente una emergencia y se pudiera llevar los presupuestos para que solucionen la problemática de los más pobres. No mandemos al SMAT, que porque salieron en grupo, porque esa no es la solución. Bueno, muy bien, mi doctora Elizabeth Ventral, la despido en este momento de la tarde. Gracias por estar aquí en el Tercer Canal, doctora Elizabeth. Gracias a usted, Holman. Qué pena la comunicación un poco difícil, pero le agradezco la oportunidad de poder ser la voz desde el gremio y el Colegio Médico de Bogotá. Gracias. Bueno, no, gracias a usted, doctora Elizabeth. Vamos con información de último minuto en ese momento al centro de Bogotá.
Bueno, en este momento se movilizan más de 300 indígenas que están olvidados en la ciudad de Bogotá. Llevamos un año registrando esta tragedia de indígenas en Vera, hay indígenas Huinán, hay indígenas Huitoto que no han podido lograr un sitio para vivir. Es muy fácil decirles, tome este pagadiario, pero los indígenas exigen son casas donde puedan vivir. Se supone que en el gobierno de la ciudad cuidadora esto debería haber sucedido hace tiempo. Sin embargo, no. Vamos con Violeta, se me olvida el apellido, Violeta, bueno, con nuestra amiga Violeta, indígena Nasa, en este momento en el centro de la ciudad. Adelante, Violeta. Bueno, pues muy buenas tardes para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañar a los que estamos invisibilizados. Hoy nos encontramos aquí llegando a la Plaza de Bolívar, Alcaldía Mayor de Bogotá, en un ejercicio de reivindicación, en un ejercicio de lucha y de resistencia por nuestros derechos, donde estamos exigiendo la renuncia inmediata de la subdirectora de Asuntos Étnicos, debido a que ha sido ella la que ha invisibilizado, pero sobre todo ha vulnerado los derechos de los otros pueblos indígenas que estamos en Bogotá. Entonces, en ese ejercicio, hoy estamos alrededor de 300 indígenas aquí manifestándonos de forma pacífica, pero sobre todo solicitando que se nos garanticen nuestros derechos. Vamos a hacer una protesta y de una u otra forma señalamos que solo la doctora, la alcaldesa es la única responsable de los contagios que se puedan llegar a dar acá, ya que ellos mismos son los que nos están llevando a las calles a protestar por nuestros derechos, donde debería ser, digamos, en el marco del derecho a la igualdad, todos incluidos. Muy bien. Violeta, te voy a pedir el favor, tú me estás escuchando muy bien. Violeta, coge el celular y muéstranos la marcha. Estamos viendo en este momento las nubes bogotanas, hoy un día espectacular. Eso, muéstranos, exacto, muéstranos las pancartas, muéstranos la cantidad de indígenas que han llegado, y si te queda bien, yo sé que lo puedes hacer, Violeta, trata de entrevistarnos a uno de los líderes indígenas que están allí contigo, Violeta. No sé si ya ahí me pueden ver. Ahí te estamos viendo, tranquila. Listo, esta es una primer pancarta. Ahí tenemos a nuestra Violeta Medina, indígena Nasa, quien durante la minga indígena del suroccidente también hizo reportería aquí para el tercer canal. Hoy está haciendo reportería desde el centro de la ciudad de Bogotá, donde en este momento, frente al Palacio Líbano, se congregan más de 300 indígenas de diferentes etnias indígenas, pidiendo la renuncia de la subdirectora de Asuntos Indígenas de la Alcaldía de Bogotá, y sobre todo pidiendo respeto y dignidad, respeto para los derechos humanos de las comunidades. Estamos viendo las imágenes en este momento desde el centro de la ciudad de Bogotá. Está nuestra reportera indígena Violeta Medina, está inclusive haciendo reportería con su hijo en los brazos, mostrándonos en este momento la movilización. Vamos a escuchar entonces, vamos a unos BTRs, a escuchar los testimonios de algunos líderes indígenas que se encuentran en medio de la protesta, mientras volvemos con Violeta Medina, indígena Nasa, reportera indígena al centro de la ciudad de Bogotá. Adelante con los BTRs. Para que... Buenos días, mi nombre es Edgar Gutiérrez, soy la autoridad regional de los procesos organizativos en Bogotá, de la comunidad indígena Cubeo, proveniente de Micubopes. Estamos en este momento en una marcha sobre cómo nos han venido vulnerando nuestros derechos, exigimos los derechos como pueblos indígenas en contexto de ciudad. También solicitamos de manera urgente la renuncia de la subdirectora
de asuntos étnicos, ya que parte de ella es la vulneración de derechos de los pueblos. Amaya Pia, Gualemuibo. ¿Cómo estamos todos? Un fraternal abrazo a todos y a todas las que hoy nos ven. Hoy nos encontramos acá en esta marcha pacífica en el marco de la reivindicación de nuestros derechos individuales y colectivos que han sido vulnerados de manera sistemática y repetitiva por efectivamente esta administración en cabeza del secretario de gobierno Luis Ernesto y efectivamente la subdirectora Ivonne González. Estamos exigiendo efectivamente la renuncia por ser la que maneja el ente rector y hacer y causar acciones con daños, aumentar las barreras de discriminación y efectivamente coayudar a exterminarnos tanto física como culturalmente. Ese es nuestro mensaje de los indígenas que nos encontramos hoy acá, que pertenecemos al proceso de autoridades indígenas en Bacatá. ¡Que viva el artículo 66! Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Humberto Figueroa, soy de la comunidad Corecuaje Autoridad del Cabildo Contexto en Ciudad. Pues en este momento de lo que estamos aquí en Contexto de Ciudad, solicitamos a la doctora Ivonne González que renuncie como directora de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá y por el incumplimiento que nos ha dado frente a las comunidades indígenas del distrito. Somos unos indígenas que también tenemos la misma necesidad que tienen los pueblos indígenas que hacen parte del decreto 62. Muchísimas gracias. Hacia allá. Retornamos al centro de la ciudad de Bogotá, donde en este momento se lleva a cabo una manifestación, una protesta de comunidades indígenas en la ciudad de Bogotá. Volvemos a nuestra reportera indígena, Violeta Medina. Violeta, ¿ya tienen respuesta por parte de la alcaldesa Claudia López para ver a qué horas los va a atender? Ustedes decían, si atendió la minga, que también nos atienda a nosotros. Adelante, Violeta. Sí, pues compañeros, estamos acá en un ejercicio, vamos a empezar a hacer danzas de una forma de que se escuche por fin nuestros pueblos indígenas, nuestras voces que estamos aquí en Bogotá, y por supuesto siempre hemos recriminado que se haya recibido la minga y que está muy bien que haya recibido nuestros hermanos del Cauca, pero que incluso no se reciban ni se escuchen ni se garanticen los derechos a los pueblos que están en el territorio de Bogotá, pues es algo injusto, es algo que no es ni siquiera coherente con los principios de garantizar unos derechos, y por eso hoy estamos exigiendo que la doctora Claudia nos garantice, nos reciba, pero sobre todo nos garantice los derechos y no siga generando más discriminación y vulneración a nuestros derechos. Bueno, muy bien, Violeta, ya en próximos minutos volvemos contigo. Insistimos, alcaldesa Claudia López, los indígenas que viven en Bogotá, que han llegado desplazados por la violencia en la ciudad de Bogotá, le han venido pidiendo a lo largo de este año que los atienda, doctora Claudia López. Están pidiendo en este momento, ante la negligencia de su gobierno para el trato con ellos, están pidiendo la renuncia de la subdirectora de Asuntos Indígenas. Ya en unos minutos volveremos a ver cuál es el desenlace, desarrollo de esta protesta pacífica indígena que se lleva a cabo en el centro de la ciudad de Bogotá. Entre tanto, retornamos el tema que habíamos anunciado, el tema central de nuestra emisión de hoy. COVID-19 llega al pico, el rebrote en Colombia, convirtiendo a Colombia en el tercer país con el mayor número de contagiados. Y para eso estamos hablando, vamos a entrevistar en este momento al doctor Jaime Urrego, quien fuera
subsecretario de Salud de la ciudad de Bogotá. Bueno, nos comentan que se acaba de caer la llamada con Jaime. En este momento estamos tratando de comunicarnos con el doctor Urrego para que nos hable también desde su experiencia cuál es el análisis que hace en este momento de las medidas implantadas en la ciudad de Bogotá por la alcaldesa Claudia López. Vuelve otra vez el pico y placa, hay presión del sector de comerciantes. Sin embargo, al presidente y al gobierno de Iván Duque se le achacan que el rebrote en Colombia tiene que ver precisamente con una de las variables, que es haber abierto el aeropuerto y no pedirle muestras, pruebas de COVID-19 a los extranjeros o a las personas que visitaban Colombia. No tenemos todavía a Jaime. Bueno, tenemos la posibilidad de volver al centro de Bogotá. Volvamos al centro de Bogotá. Entonces, repitamos en este momento las denuncias que hacen los compañeros indígenas, los diferentes BTRs sobre la situación que están atravesando y qué es lo que piden. Buenos días, mi nombre es Edgar Gutiérrez, soy la autoridad regional de los procesos organizativos en Boyacá, de la comunidad indígena Cubeo, proveniente de Mitubo. Estamos en este momento en una marcha sobre cómo nos han venido vulnerando nuestros derechos. Exigimos los derechos como pueblos indígenas en contexto de ciudad. También solicitamos de manera urgente la renuncia de la subdirectora de Asuntos Étnicos, ya que parte de ella es la vulneración de los derechos de los pueblos. Gracias. Amaya Pia Guaremuigua, ¿cómo estamos todos? Un fraternal abrazo a todos y a todas las que hoy nos ven. Hoy nos encontramos acá en esta marcha pacífica en el marco de la reivindicación de nuestros derechos individuales y colectivos que han sido vulnerados de manera sistemática y repetitiva por efectivamente esta administración en cabeza del secretario de gobierno Luis Ernesto y efectivamente la subdirectora Ivonne González. Estamos exigiendo efectivamente la renuncia de Ivonne González por ser la que maneja el ente rector y hacer y causar acciones con daños, aumentar las barreras de discriminación y efectivamente coayudar a exterminarnos tanto física como culturalmente. Ese es nuestro mensaje de los indígenas que nos encontramos hoy acá, que pertenecemos al proceso de autoridades indígenas en Bacatá. ¡Que viva el artículo 66! Retomamos nuestro tema del día. Colombia, tercer país con el mayor número de contagios en América Latina. Vamos en directo de una vez con Jaime Urrego, subsecretario de Salud de la Bogotá Humana y una de las personas y expertos que más sabe sobre el tema de salud pública. Doctor Jaime, bienvenido nuevamente al Tercer Canal. Doctor Urrego, la situación en este momento del país de cara a este nuevo rebrote de COVID-19 en Colombia. Mire el micrófono, tienes cerrado el micrófono. No escuchamos. A ver. Bueno, vamos a arreglar en este momento la comunicación con el doctor Jaime Urrego. Sigamos viendo las denuncias de los compañeros de los jefes indígenas en Bogotá. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Humberto Figueroa, soy de la comunidad Conecuaje, autoridad del Cabildo Contexto en Ciudad. Pues en este momento de lo que estamos aquí en Contexto de Ciudad, solicitamos a la doctora Ivonne González que renuncie como directora de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y por el incumplimiento que nos ha dado frente a las comunidades indígenas del distrito. Somos unos
indígenas que también tenemos la misma necesidad que tienen los pueblos indígenas que hacen parte del decreto 6.2. Muchísimas gracias. Hacia allá. Buenos días, mi nombre es Edgar Gutiérrez, soy la autoridad regional de los procesos organizativos en Bagata, de la comunidad indígena Cubeo, proveniente de Micubopes. Estamos en este momento en una marcha sobre cómo nos han venido vulnerando nuestros derechos, exigimos los derechos como pueblos indígenas en contexto de ciudad. También solicitamos de manera urgente la renuncia de la subdirectora de Asuntos Étnicos, ya que parte de ella es la vulneración de los derechos de los pueblos. Gracias. Amaya Pia Guaremuibo, ¿cómo estamos todos? Un fraternal abrazo a todos y a todas las que hoy nos ven. Hoy nos encontramos acá en esta marcha pacífica en el marco de la reivindicación de nuestros derechos individuales y colectivos que han sido vulnerados de manera sistemática y repetitiva por efectivamente esta administración en cabeza del secretario de gobierno Luis Ernesto y efectivamente la subdirectora Ivonne González. Estamos exigiendo efectivamente la renuncia de Ivonne González por ser la que maneja el ente rector y hacer y causar acciones con daños, aumentar las barreras de discriminación y efectivamente coayudar a exterminarnos tanto física como culturalmente. Ese es nuestro mensaje de los indígenas que nos encontramos hoy acá, que pertenecemos al proceso de autoridades indígenas en Bagata. ¡Que viva el artículo 66! Bueno, ahí estaban escuchando ustedes la protesta indígena que se lleva a cabo en este momento en el centro de la ciudad de Bogotá, pidiendo atención por parte de la alcaldesa Claudia López, que ha mostrado durante este año pues el olvido y no ha querido reunirse y hablar con las comunidades indígenas hacinadas que no tienen un techo hoy permanente en la ciudad de Bogotá. Retomamos la comunicación con el doctor, el médico Jaime Urrego, especialista en salud pública. Vamos a hacer el sonido telefónico. Jaime, muy buenas tardes. Gracias por tu tiempo. ¿Y cuál es la situación en este momento de Colombia ante este nuevo pico de COVID-19? Adelante. Holman, muy buenas tardes. Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, efectivamente, como se había previsto, estamos viviendo un segundo, llamémoslo, ascenso vertiginoso, digamos, de la curva de contagio, que inclusive ya superó el pico más alto que tuvimos a mitad de año, tanto a nivel nacional como en algunas regiones. Bogotá incluido, va subiendo de manera muy acelerada. Antes de ayer tuvimos más de 4.000 casos. En el peor momento tuvimos cerca de 5.000 y pico, pero la tendencia es de ascenso. Las medidas que se están implementando en este momento en la ciudad de Bogotá por la alcaldesa Claudia López, ¿qué opinión le merecen, doctor Urrego? Pues en nuestra opinión son medidas tardías, porque esto se veía venir epidemiológicamente. Prácticamente todas las voces reconocidas y autorizadas habían anunciado que al momento en el cual se relajó, digamos, se abrió toda la actividad económica y se relajaron buena parte de las medidas, pues inevitablemente, como ha sucedido en todo el mundo, se iban a desatar aceleradamente nuevos contagios. Entonces las medidas del pico y cédula que se toman a partir del día de ayer resultan tardías. ¿Por qué resultan tardías? Porque no es lo mismo aplicarlas
cuando el número de casos es menor a cuando ya, digamos, el comportamiento es alto y acelerado. En vista, además, de que aunque se ha hecho el anuncio de que la vacuna llegaría a finales de enero y febrero, lo que no se ha dicho, parte de la realidad, es que toda la infraestructura para que esa vacunación pueda iniciar y ser eficaz y hacerse rápidamente, no está lista, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Eso hace que esté arriesgándose la situación, digamos, de vida y salud de los bogotanos y de los colombianos de manera muy peligrosa, a nombre de salvar o de mantener la economía de unos pocos durante estos meses, diciembre, enero, febrero, que son de alta movilidad turística, de alta movilidad del interior hacia las costas y otras regiones, etcétera. Jaime, ¿la posibilidad de un colapso por falta de UCIs en la ciudad de Bogotá es inminente? Es muy probable, digamos que no se puede descartar. En este momento pues ya la ocupación volvió a superar, está por encima del 60%, y con esta velocidad, digamos, de contagio y de relajación de medidas, es muy probable que se pueda presentar una ocupación, ya una sobresaturación de los servicios de cuidado intensivo para pacientes con COVID-19, como ya viene sucediendo en algunas regiones del país, en donde tardíamente también se toman las medidas como toque de queda. Eso casi que se convierte en medidas para lavarse las manos, que es lo que uno debe hacer desde el comienzo y no al final. La pandemia, el virus está ahí, el virus no se ha ido, eso se sabía, y la decisión por una economía que ni siquiera es una economía equitativa, es una economía para satisfacer unas dinámicas de unos grupos privilegiados, fue lo que se priorizó. Ahora dan un anuncio que tiene un carácter, en mi opinión, más político que realmente con fundamento técnico y operativo, que es el de la vacunación, para generar una expectativa. Ojalá nos equivocáramos, ojalá empezara la vacunación a finales de enero, comienzos de febrero, pero todo indica, contra nuestro parecer y contra nuestro gusto, que eso no va a ser posible mientras no se el soporte logístico, sobre todo lo que implican las temperaturas, la cadena de frío, digamos, para mantener el biológico y poder llevar adelante la vacunación. Doctor Urrego, ¿cuáles son las medidas que tendría que estar tomando el país y la ciudad de Bogotá, especialmente, que es la ciudad donde en ese momento corren el mayor número de contagios? Mire, esto lo hemos planteado desde marzo, porque eso no se puede atender contra picos y de manera improvisada y de urgencia cuando ya la situación nuevamente está precipitada. Si ahorita hay 4.000 casos diarios en Bogotá, no es que con la medida que se tome hoy, entonces al otro día se resuelve. El impacto de una medida de estas toma por lo menos 2 semanas para que tenga un efecto. Mientras tanto, entonces pues ya se tienen, digamos, todos los efectos lamentables. Pero las medidas siguen siendo siempre las mismas. Una que no cumplió ni Bogotá ni el país, que fue dignificar, proteger de manera integral, sostenible, no con migajas, al personal de salud. Eso no ha sucedido. No ha mejorado la situación laboral, ni de cuidado, ni de protección. Hay más equipos de elementos de protección personal, es cierto, pero digamos de eso no solamente depende proteger a nuestro personal. Número uno. Número dos, las medidas de protección social a la población tienen que ser una decisión política de fondo. Y nos han metido gato por liebre, que el plan Marshall, que el endeudamiento, pero todavía no hay medidas contundentes para generar lo que se ha denominado en el mundo una renta básica universal que permita, por un lado, mejorar la capacidad adquisitiva, es decir, la capacidad de consumo de la población, pero que sea un aliciente para poder mantenerse
en las casas y poder mantener las medidas de distanciamiento y de protección, incluido obviamente los subsidios de nómina y el apoyo a toda la pequeña microempresa, no a los grandes conglomerados que se quedan con todos los recursos. La número 3 era entregar de nuevo el sistema de salud a un sistema público universal, y lo que hizo el gobierno fue dedicarse a entregar y a profundizar la entrega del sistema de salud a intereses privados. Incluso intentó pasar una reforma de ley, el proyecto 010, que gracias a la presión de la sociedad civil, del sector de la salud, de todos los sectores sociales, logramos que se hundiera, por lo menos que se aplazara hasta el otro año, en lo cual pretendían profundizar, terminar de privatizar el sistema de salud. Esa es la tercera medida, Holman, que es fundamental. La salud no puede estar en manos del mercado. El mercado puede venir y contribuir, los privados juegan un papel impresionante y muy importante, pero el sistema de salud, y lo ha demostrado la pandemia en el mundo, debe ser público, universal. Que haya prestadores privados es perfecto, pero no que los privados sean los que manejen y gobiernen la salud en un país, y sobre todo que gobiernen los recursos que son del bolsillo de los colombianos. Digamos que ese es el tercer gran campo en el cual debe trabajarse. Y los anuncios de reactivación económica, etcétera, tienen que estar subordinados y llevados en el marco de las tres anteriores, de las tres medidas anteriores. Esas medidas no se tomaron. Han improvisado, han puesto pañitos de agua, vendrán un número de muertos, y como los medios se han dedicado finalmente a funcionalizar y a normalizar la muerte, pues nosotros pues ya llegamos a los 50.000 muertes, porque no son 40.000 como aparece en los registros del ministerio, sino que hay un exceso de mortalidad que es cerca del 25%, lo que nos permite asegurar con toda, digamos, certeza que Colombia ha sobrepasado las 50.000 muertes y Bogotá ha sobrepasado las 10.000 muertes solamente por COVID, siendo algo que podría ser, como lo han demostrado decenas de países en el mundo, ser manejado y controlado. Mucha atención, le voy a pedir al equipo de redes sociales. Esta afirmación que acaba de hacer el doctor Jaime Orrego es supremamente grave, yo la comparto. La normalización de la muerte por parte de una política de invisibilización de lo que realmente está pasando. Según el doctor Jaime Orrego, el número de muertes es mayor. Hablemos de eso, de esa normalización de la muerte, doctor Urrego. Tiene que ver con que nos montaron un estándar, y que ustedes lo ven en todas las tablas, y es que comparan a Colombia con los que peor están, es decir, con Estados Unidos, con Brasil, y entonces como no se nos sobrepasa, ¿cierto? Como no es superior que eso, entonces todavía estamos bien. Y resulta que a nosotros nos enseñaron siempre que uno se tenía que comparar era con los mejores, no con los peores. Entonces, en la mente de la gente, en el mensaje mediático está es que todavía no somos el peor de los peores, sino, y han evitado mostrar que realmente somos los peores frente a cientos de países que lo han hecho mejor, que es posible hacerlo mejor, con salud pública, con renta básica, con personal de salud protegido y con un sistema público universal y gratuito de salud. Pero algo más, Holman, muy grave, lo ha mostrado el DANE, lo ha mostrado diversos estudios, las muertes se concentran en los estratos 1, 2 y 3. 90%, 90 de cada 100 muertos han estado en los sectores con mayor vulneración de derechos, y eso es parte de la normalización, porque si las muertes estuvieran en otros lados, probablemente otras fueran las medidas. Desafortunadamente, eso se normaliza, es decir, quien ha estado siempre empobrecido, excluido de esta sociedad, de la democracia, de los derechos políticos, entonces cuando llega una pandemia nuevamente se pasa cuenta de cobro, se ratifica esta situación de exclusión, y por lo tanto se normaliza porque se distribuye a lo largo de los territorios donde es mayor la pobreza. Los municipios que han empezado a contribuir más a la muerte en los últimos 3 meses, pues ya son municipios pequeños, municipios que no resuenan, municipios que no generan para el gran poder económico mayor importancia, y eso se normaliza. Entonces eso hace que se vuelva tolerable para un país decir que lo ha hecho muy bien porque no lleva sino 50.000 muertos. Si usted compara la población de los Estados Unidos con el tamaño poblacional de Colombia, podemos decir que estamos en las mismas que lo que están en
Estados Unidos, que es un país de 50 millones, Estados Unidos es de 350 millones, y allá superan los 200.000 muertes. Entonces, si usted hace la comparación, al final estamos igual o peor inclusive que en países como los Estados Unidos. Entonces, es una situación que nos lleva a preguntarnos qué vamos a hacer en el 2021, y definitivamente la apuesta desde la movilización social, la voz de la academia, de todos los sectores democráticos, debe ser que nos tomemos esto por fin en serio, porque lo que viene sobre todo en el primer trimestre en términos de mortalidad va a ser desafortunadamente muy grave, Holman, y es el momento de volver a retomar como si esto fuera de largo plazo. La pandemia no se va a ir ni con la vacuna en pocos meses. Estamos por lo menos a un año de tener una situación muy grave para toda la población colombiana. Inclusive hoy todavía estamos a tiempo de exigir renta básica universal, sistema público de salud universal y gratuito, protección y dignificación del trabajo de salud de 800.000 trabajadoras y trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, bacteriólogas, etcétera, que están en el territorio, en la primera y la segunda línea, pero que ya casi no aguantan más sin sueldos, sin que se le paguen los sueldos, sin que haya garantías realmente de vinculación al sector y sin medida permanente de protección. Bueno, Jaime, doctor Urrego, ha sido muy clara su explicación. Para terminar y muy rápidamente, porque ya se nos agota el tiempo, doctor Urrego, ¿cómo la historia, cómo escribirá el manejo de la pandemia en Colombia y en Bogotá, según lo que usted me acaba de decir, que es totalmente terrible, y el negacionismo a la gravedad de esta crisis es terrible? Pero la historia, según usted, ¿cómo hablará de este pasaje de la historia de Colombia, del gobierno Duque, del gobierno de Claudia López, abordando el tema de la pandemia? Pues tú sabes que la historia, desafortunadamente, la historia oficial la escriben los vencedores. Yo lo que espero es que esta vez este sea el punto de partida. Realmente esto tiene que remover las bases de la sociedad y tenemos que enfrentar realmente un movimiento de transformación pacífica y democrática en Colombia. Ya lo están viviendo otros países de la región. Esto no puede ser ya más claro y más evidente. Lo que está sucediendo con esta pandemia y con el mayor empobrecimiento de la mayoría de la población no es la mala suerte ni el azar. Es la consecuencia de una decisión de un régimen político que optó por la destrucción del territorio y del planeta, que no respeta la vida, que mientras que mata la pandemia también mata líderes sociales, y que por lo tanto están combinadas todas las razones para que de manera consciente, organizada, la sociedad nos movilicemos democráticamente por una transformación profunda, porque de lo contrario, lo que nos espera, tanto por el COVID como por todas las demás razones económicas, políticas, etcétera, es una situación muy crítica para el año 2021. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jaime Urrego. Lo despido en este momento de la tarde y ya seguiremos pendientes de esta situación, Jaime. Bueno, Holman, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia y estamos pues pendientes, monitoreando y de todas maneras trabajando porque la salud no sea ni una migaja. La vacuna no es un regalo, sino que es un derecho. Tenemos un derecho que está declarado por la Constitución y por la ley estatutaria. Es un derecho fundamental que no debe discriminar a nadie por ninguna razón, ni poder económico, ni color de piel, ni género, ni edad, ni región. Gracias, Holman. Bueno, gracias, Jaime. Ahí lo escucharon ustedes, el doctor médico Jaime Urrego, especialista en salud pública, también fue subsecretario de Salud de la Bogotá Humana bajo la alcaldía de Gustavo Petro. Muy grave
el análisis que hace Jaime Urrego, y grave por lo ajustado a la realidad que está viviendo Colombia. En Colombia no nos están contando toda la verdad, según el doctor Jaime Urrego. Nos están comparando con los peores, pero no nos comparan en el manejo de la pandemia con los países que mejor han sobrellevado y manejado la pandemia. Podemos estar en estándares de muertos igual que en Estados Unidos, teniendo en cuenta la diferencia de millones y millones de habitantes que hay entre Estados Unidos y Colombia. Esto es supremamente grave. Y como lo había advertido y lo había dicho, y una vez más se le burlaron al senador Gustavo Petro, a quien más ha afectado en un 90% son a los sectores populares, a los estratos 1, 2 y 3. A los más pobres de la sociedad colombiana es en donde se ha ensañado el virus, pero también se ensaña el virus en los más pobres por unas malas políticas gubernamentales y distritales. Se está expulsando, se está llevando a los más pobres al matadero con el COVID-19. ¿Por qué? Porque si usted no aplica de verdad una renta básica, una renta para que los más pobres, los sectores populares, puedan vivir y quedarse en casa y no exponerse al Transmilenio, a estar arriesgando su vida para comer, pues van a ser los más afectados. Sumamente graves las declaraciones en el mediodía de hoy del doctor Jaime Urrego, cuando Colombia es el tercer país con el mayor número de contagios. Me despido en este momento de la tarde. Soy Juan Morris. Les deseo buenas tardes. Gracias.